Mm, 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 mm. Ya, epistemología. Ya es el temita. Es un tema que últimamente se está considerando bastante en el examen de admisión. El examen de admisión del mes de septiembre vino preguntas de epistemología y esta vez también el último examen apareció nuevamente el tema epistemología. Claro, porque es importante estudiar la ciencia, ¿no? Es importante. Me dice, profe, no me vino epistemología, pero se me vino nociología. Claro, claro, no ha venido a todas las áreas, pero sí vino epistemología para analizar, ¿no? Para analizar, no recuerdo qué área, ¿sí? De Popper, sí. Entonces hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un texto de Mario Bunge, creo que nada más teníamos un texto, ¿sí? Hay preguntas que a veces son directas, pues no es necesario que sean las preguntas complicadas, ¿no? Aquí entonces vamos a analizar sobre eso. A ver un segundo que están que tocan la puerta, creo que se ha asegurado. Ya, listo. La vecina te pasa, ¿no? No, la vecina no. La mascota es que se quedaba encerrado en otro departamento, estaba que arañaba la puerta. Ya no hay vecinas, acá hay inquilinas. Ya, bien. Enunciado uno, no es un enunciado, es una lectura, ¿no? Aquí está escrito mal. Lectura. Ahora vamos a leer esta lecturita. Es una lectura sobre lo que piensa Mario Bunge, un gran epistemólogo, no tan importante como Popper, como Thomas Kuhn, pero sí al menos ha dejado huellas en la historia de la epistemología. Es un filósofo argentino que hace bastante tiempo radica en Canadá, ya parece canadiense ya. Tiene 100 años, 100 años, ya 101 años ya creo. Ya. A ver, dice lo siguiente. Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso, construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible.
Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Ah, interesante, escribe Mario, ¿sí o no? Sí, parece interesante. ¿Qué tal? ¿Ya está una sola lectura suficiente? ¿O quieres una segunda lectura? Depende de ti. Vamos, vamos, por favor, vecinos, hablen. Hablen, vecino, pues, vecino. Oye, inquilino, habla, pues, escribe, pues, al menos algo, di algo. ¿Suficiente ya o una segunda lectura? Depende de ti, yo puedo hacer 3 veces, 4 veces, 5, una nada más. O directo sin la lectura, también directo a la clave. Todo depende de ti, pero diga pues algo, ¿qué pasa? Dos nada más participan y los demás, ya, ¿dónde están, pues? ¿Qué San Marquino? ¿Qué San Marquino? ¿Qué te pasa? San Marcos es San Marcos, pero por favor, más respeto a San Marcos. Si no, Mario Vargas se va a amargar contigo, te va a tratar de andino, porque para él los andinos no piensan, son ignorantes. Dice que los ignorantes han elegido a Pedro Castillo como presidente de la República. El único, el sabio. Así dijo, pues. Los ignorantes. Chas. ¿Qué pasa, pe, con Mario? Mario te va a decir así, ¿eh? Aquí está el otro Mario. Ya me dice, profe, estoy cocinando, me dice. ¿Qué dice que está cocinando? Los demás, ¿qué están haciendo? ¿Están cocinando también? ¿O están almorzando que no pueden ni escribir? ¿Ah? ¿Están desayunando? Se pasan, ¿no? Ya, entonces, otra vez una lectura, pero bonita. Está bonita la lectura. Andrés recién se levanta y dice, este tema más cachetadón quiere, cachetadón, ¿no? Quiere así un lapo, ¿no? Así, ahí en todas donde están sus receptores sensoriales llamados mecanorreceptores, ahí justo en sus mecanorreceptores, así, ¡pam! Bien dado, para que se le vaya todos sus ojos redondos ahí de tanto haber dormido. Ella parece japonesa. Agua, ¿no? Agua, sí, agua helada. Pero no así, no hay que echarle con el balde, sino con el chisguete en el rostro, así, agüita helada, vas a ver cómo va a reaccionar todo su tronco encefálico. Ahí está la formación reticular que va a activar inmediatamente a la corteza cerebral. ¿Mm? Bueno, una segunda lectura, ya, por no haber contestado, porque ando contestado nada más 2 o 3. Dice, mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso, construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Nos dice Mario Bunge en su libro tan pequeñito, porque sí es un libro pequeñito, La ciencia, su método y su filosofía. Ese libro fue publicado en el año 1972. ¿Cuántos años tiene? 49 años, ¿no? ¿O no? 49 años, ¿no? Así es, ese libro tiene 49 años y hasta ahora se sigue leyendo. Ese librito se lee en la universidad hasta ahora, ¿no? Los cachimbos leen ese libro, tienen que leer, les obligan a leer. ¿Mm? Es un libro pequeñito, lo vas a encontrar por ahí en cualquier librería lo vas a encontrar. Si no, ahí sigue buscando. En la Amazonas, por ejemplo, ¡guau! Todo el mundo vende ese libro, porque es un libro pues que se vende, entonces todos tienen que vender, pero el que no tiene ese libro, salvo pues que entres a
a uno de esos kioscos donde venden cuentos para niños, ahí no van a vender eso, ¿no? Ya, pero también otra vez, ya das cólera ya. Otra vez ya quieres, otra vez quieres agua, ¿no? Ni modo, pues ni modo que vas a entrar ahí, te vas a Amazonas y vas a un kiosco donde venden emoliente. ¿Cómo va a ser así? Pues ahí ¿cómo va a vender el libro? ¿No? Entonces el libro, la ciencia, su método y su filosofía, lo vas a encontrar en muchas librerías. Es un libro pequeñito. Algunos venden pero lo que están viejitos, hay otros que son un poco más nuevos, ¿no? Así. Esos viejitos vas a encontrar a 3 soles, 5 soles. Así es, un libro pequeño, de bolsillo es de bolsillo. Yo tenía varios, hasta les he regalado a los estudiantes en el aula. Hacíamos un sorteo y a ver, el alumno que responde la pregunta tal, ya se lleva este librito. Ese libro no, profe, otro libro. ¿Qué? Despreciando todavía un buen libro. Decía, ya está bien, en esta aula no voy a sortear el libro. Ya, en otro salón. En el otro salón entonces. Sí, profe, no, ya fuera de acá. No, ¿cómo hacen el libro? Pues? Y en el otro salón, primero les comento sobre el libro, les presento el libro. Ahora sí todo el mundo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere llevarse el libro, ¿no? Recién, pero recién. Ya da cólera, pues. Y así he regalado varios libros de esos. Como está baratito, a veces le conseguía 3 soles, 4 soles, 5 soles. El original, antiguito, todo viejito. Sí. Ah, casi ya no se edita, pues, ese libro. Casi ya no se edita, ya. Por ahí vas a. No compres lo que está, sí, pirata. No sé si en PDF hay. Debes estar en PDF también, ¿no? Eso sí no he buscado, ¿ah? No he buscado. Debe estar, solamente que está colgado. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces ya saben qué es lo que piensa Mario Bunge. Es un epistemólogo. A ver, entonces vamos a responder la pregunta número 1. Una ventaja de la investigación científica radica ¿en qué? ¿En qué cosa? Rechaza todo tipo de experimentación fenoménica, muestra a la realidad como un todo muy organizado, nos permite obtener conocimientos cada vez más exactos, establece predicciones completamente seguras. ¿Cuál es la respuesta? Casita, casita. Nos permite conocer conocimientos, se nos permite obtener conocimientos cada vez más exactos. Porque aquí dice, pues, ¿no? La parte final está, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda, exacta, cada vez más. ¿Mm? Además dice, ve que la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, falible. Profe, pero si es exacto, ¿por qué dice falible? Es que es exacto la lógica de la matemática y todo lo demás no son exactos, pues esos son los que necesitan verificación para saber si es verdadero o no. Por ejemplo, cuando decimos el calor real de los metales, eso no es exacto, se tiene que hacer la verificación. Exacto es cuando yo digo el triángulo tiene 3 lados. Eso no necesitas verificar, porque además no se puede verificar, porque la verificación es empírica. O sea, verificar quiere decir someterle a una prueba, que lo veo, a ver qué resulta. Como cuando decimos el agua hierve a 100 grados centígrados. Lo verifico, o sea que yo hago el experimento debido a ver si es cierto o no es cierto. ¿Cómo vas a verificar si hay un triángulo? Si el triángulo no se ve. Eso se demuestra nada más. Se demuestra que hay triángulos, que hay círculos, que hay cuadrados, rectángulos. Mentalmente, pues, eso se demuestra. La demostración es mental. Cuando dice demuéstralo o demuéstrame, ya, ese término es un término referido a la mente. Las únicas ciencias que se demuestran son la lógica y la matemática. Por eso cuando tu profe de geometría, de álgebra, de aritmética, propone un teorema en el aula,
muchas veces, ¿qué dicen los estudiantes? A ver, demuéstrelo, porque se puede demostrar. No va a decir, profe, a ver, verifícalo, profe. ¿Cómo vas a verificar? Esa palabra no va ahí. La verificación es empírica. Empírica viene de la palabra empiré, experiencia, un experimento. Ujú. Ya, muy bien. Pregunta número 2. No es un término usado dentro del esquema epistemológico. No es un término utilizado dentro del esquema epistemológico de Kuhn. Muy bien, André. Claro, el término falsación es un término utilizado por Karl Popper. Popper decía que la ciencia progresa cuando un conocimiento, que ha sido considerado verdadero es refutado. Claro que sí, André, muy bien. Esa teoría es bonita, es interesante. Su ejemplo famosísimo es de los cisnes. El ejemplo de los cisnes. Habíamos visto a los cisnes muchas veces y siempre eran blancos, ¿sí o no? Siempre blanquitos. Entonces decíamos, todos los cisnes son blancos. O sea, era tan obvio decir cisne blanco, porque si no, ¿de qué color va a ser? Es como decir el triángulo tiene 3 lados. Salen de decir, ¿no? Si el triángulo tiene 3 lados, pues, ¿no? Qué sabio, ¿no? Entonces siempre se pensó que decir los cisnes son blancos es tan verdadero. Pero un día apareció el negrito, ¿no? El cisne negrito malogró a todo. Lo malogró. Entonces se refutó la idea, pues. Se refutó la idea. Así es. ¿Y la ciencia progresó? Claro, porque se descubrió un nuevo cisne, pues. Se descubrió un nuevo cisne, ¿no? Eso sucedió en el año 1697 en Australia. En Australia. Mejor hubiésemos hundido a ese continente. ¿Es continente o qué es? ¿Cómo se le llama? ¿Australia es un continente? Ya estoy demasiado ya raro ya. ¿Australia es un continente o no? Sí. Un país, y ahora sí, continente. Pero ha habido cambios, ¿ah? A mí, cuando me enseñaron geografía, Australia era considerado continente. Eso ya cambió después, pues, ¿no? Ahora hablamos del país australiano, el país de los... A ver, ¿cuál es el animal más famoso de Australia? El que salta con sus 2 patitas y pelea también así en lapazos. Le gusta pelear así a lapos. Se le gusta dar lapos y patadas, ¿no? Los canguros, ¿no? Así es. Ahí, pues justamente en ese país, encontraron al cisne negrito. Y ese ejemplo le sirvió a Popper para demostrar que su teoría sí tenía sentido, pues. Pero Thomas Kuhn no cree que la ciencia progresa. Thomas Kuhn dice que lo único que sucede es que cada cierto tiempo una teoría es reemplazada por otra. Es un ciclo, claro, es un proceso nada más. Es como una familia, ¿no? Digamos mi familia, a ver. Es un tiempo. De ahí vendrá otra familia. El hecho de que aparezca una nueva familia no quiere decir que la familia que yo tengo haya sido inferior y la nueva sea el superior, ¿no? Para nada. Son otros tiempos, nada más. Por ejemplo, ve, en el mismo caso, ve, mi padre tuvo su familia.
¿no? ¿Quiénes fueron? Mi mamá, mis hermanas, un hermano y yo. Ya, ese es un tiempo. Tómalo eso como una ciencia, una teoría científica, que para Kuhn, en vez de teoría, se llama paradigma científico. Ya, entonces, ahora yo, mira, ve, mi padre tuvo su familia, ahora ve, yo. Yo tengo mi familia, mis hijas, mis dos hijas, mi esposa y yo. ¿Usted cree que mi familia sea superior al de mi papá? ¿Mm? ¿Será superior? ¿Será inferior? No tiene sentido compararlo, dice Thomas Kuhn, porque mi padre tuvo sus hijos en otros tiempos, donde no había tecnología, que era muy distinto, ¿sí o no? La forma de vida era distinta. Y si hoy la forma de vida ha cambiado, eso no quiere decir que esta forma de vida sea superior a la anterior, no, sino que son otros tiempos. Ahora, cuando mis hijas tengan su familia, ¿ustedes creen que su forma de vida de ellas, con su esposo, sus hijos, si tendrán, creen que va a ser mejor que la familia que yo organicé? No se puede decir eso, no tiene sentido compararlos. Ahora, en vez de familia, reemplaza con las teorías científicas. Y si quieres ser más kuhniano, en vez de decir teoría científica, vas a decir paradigma científico. Entonces, ¿qué dice Thomas Kuhn? No tiene sentido hablar de progreso científico. Lo único que se puede decir es que cada cierto tiempo hay una teoría dominante, o sea, un paradigma dominante. Por eso acá está esta palabra, mira, ve, paradigma. Ujú. Ahora, un tiempo determinado esa teoría es dominante. ¿Por qué? Porque soluciona los problemas. Pero algo más sucede, que esa teoría no siempre va a estar solucionando problemas. ¿Qué va a pasar? Haz muy bien, André, hasta que aparecen anomalías, o sea, problemas, pues. Que la teoría, que el paradigma no puede solucionar. Tiene mucha dificultad. Entonces, ante esa situación, ¿qué sucede? Aparece un nuevo científico, ¿sí o no? Aparecen nuevos científicos que proponen nuevas ideas de solución. Aunque los viejos, los científicos viejos dicen, no, 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 esa teoría no. Esto vale, lo que pasa es que hay que hacer algo, ¿no? O sea, tratan de defender su teoría. Esa es la comunidad científica, ¿no es cierto? Claro, esa comunidad defiende a muerte a esa teoría, a ese paradigma. Pero los nuevos tratan de introducir una nueva teoría, una nueva idea de solución al problema. ¿Y qué pasaría si esos jóvenes científicos solucionan el problema que no puede solucionar la teoría anterior? ¿Ah? Se daría la revolución científica, pues. Se daría la revolución científica, claro. Entonces, paso uno es esto, mira, uno, paradigma. Paso dos, anomalías, cuando aparecen los problemas. Paso tres, revolución científica. Como la nueva teoría solucionó el problema, entonces esa nueva teoría entra en vigencia. Y la teoría anterior, el paradigma anterior, se deja pues de atrás. Se deja atrás, ¿no es cierto? Ya fue, ¿no? Ya fue. Listo. Entonces empieza a, a utilizarse la nueva teoría. Me dice, profe, por ejemplo, las teorías de movimiento de los astros del sistema solar, claro, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Thomas Kuhn, que es muy bonito también. Dice, pues, ¿no? Hace mucho tiempo todos éramos geocentristas. El geocentrismo, uno como teoría, explicaba muchos temas científicos, pero ya no pudo explicar, por ejemplo, por qué se producen los eclipses solares, lunares. Entonces, ahí había una incógnita, un vacío. ¿Qué hacer? ¿Me explica? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, la teoría empieza a tener problemas, o sea, anomalía, pues, ¿no? Entonces, primera fase, primer momento, ahí está la teoría geocéntrica, digamos, dominante. Pero segundo momento, la teoría geocéntrica no puede responder por qué se producen eclipses solares, lunares, que hay anomalías, tiene dificultad. De pronto aparecen nuevos científicos. Por ejemplo, ahí aparece Copérnico, pues, ¿sí o no? El que dice que no se puede explicar esos eclipses porque
tal vez, esa es la hipótesis, ¿no? La hipótesis copernicana. Tal vez no sea el centro la Tierra, sino el Sol. ¿Mm? Plantea su hipótesis. Y los demás hasta quieren matar a Copérnico. Dice, ¿qué? Copérnico dice la Tierra se mueve, creo que se mueve alrededor del Sol. Y la gente dice, ¿qué está loco? ¿Cómo va a ser así? Los científicos peor, este está enfermo. Y todavía se hace llamar científico. No, Copérnico sigue, ¿no? Pero lo malo es que Copérnico se muere. ¿Mm? Y ahí viene su amigo, ¿no? Galileo Galilei, ¿sí o no? Galileo. Y Galileo utiliza la matemática en la física y demuestra que sí es cierto, que la Tierra se mueve, ¿ve? Y cuando él dice que la Tierra se mueve, casi lo matan, porque había Santa Inquisición, ¿ve? Le iban a matar. Él tuvo que retractarse. Mira, todo, mira, cómo es en la ciencia, es una guerra, ¿ve? Cuando hay anomalías, es una guerra, es una carnicería. Entre los científicos, una guerra. Salen nuevos libros que defienden a la teoría vieja. Varios libros se publican defendiendo la teoría. ¿Mm? Y también empiezan a salir nuevos libros que proponen la nueva teoría, que apoyan la nueva teoría. Guerra, entonces los científicos entran en una guerra. ¿Mm? Y uno de ellos pues lanza la bomba atómica, pues, ¿no? El que lanzó la bomba atómica ahí fue Galileo Galilei, pues. Por eso casi lo matan, ¿no? Lo obligaron a retratarse, aunque él luego de haber firmado dice, tuvo que firmar ante el Papa, pues que la Tierra no se mueve, porque si no iba a ser condenado a la Santa Inquisición, tal vez a la hoguera, lo iban a quemar vivo. ¿Mm? Cuando ya había firmado, ¿qué dijo? Ah, se mueve, ¿no? Sin embargo, la Tierra se mueve. Sí, sí, Galileo, terrible, ¿no? Se mueve, está convencido, es un científico que está convencido que la Tierra se mueve, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Pero ya había firmado, pues, ¿no? Y ahí aparecen otros, ya pues, consolidan la teoría, ¿no? Sí, se mueve, pa. Los científicos ya dicen que se mueve. Y ahí, un poco antes estaba Johannes Kepler, que ya había también aceptado que la Tierra se mueve, que incluso, y los planetas que giran alrededor del Sol, había dicho, ya, ahí está su ley, la ley de Kepler, pa. Cuando los planetas están girando alrededor del Sol, en el momento de que se encuentran mucho más cerca al Sol, su velocidad de traslación se incrementa, y por tales razones. Y cuando el planeta se encuentra mucho más alejado del Sol, su velocidad de traslación disminuye y por tales razones. Ya estaba, ya ve. O sea, primero fue Kepler, después ya Galileo fue darle estocado, ¿no? Y de ahí ya viene Newton, pues, ¿sí o no? Ya consolidado entonces con Galileo. Perdón, como primero el orden, con Kepler, Galileo, finalmente Newton, la teoría geocéntrica queda atrás, nadie habla. Entonces la nueva teoría es heliocéntrica, ¿no? O sea, la teoría geocéntrica fue dejada y esta fue reemplazada por nueva teoría, pero luego de una guerra, ¿no? ¿No es cierto? Luego de esa anomalía. Por eso la fase 3, ¿no? Es la revolución, pues, ¿no es cierto? La revolución. ¿Mm? Del geocentrismo pasamos a las anomalías y de ahí se propone el heliocentrismo como nueva teoría. Pero una teoría no es que va a ser por siempre así. Esa teoría también va a pasar por otra etapa, ¿sí o no? Igualito va a tener problemas, como ya el heliocentrismo ha tenido serios problemas. Así es, entonces la ciencia va avanzando así, pero no hay progreso, solamente se reemplaza, ¿no? Se reemplazan las ideas, los descubrimientos. Dice Thomas Kuhn. Pregunta 3. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta. A ver, veamos, ¿ah? Este es un tema muy bonito. A mí me encanta ese tema. Yo quería ser epistemólogo, pero me di cuenta de mi realidad. Y que para ser epistemólogo hay que dominar varios idiomas, al menos 7 idiomas.
Ujú. Es un tema muy bonito. La ciencia, pero ustedes también tienen que emocionarse con esta disciplina, porque todos ustedes van a ser científicos. O sea, el ingeniero es científico, el administrador, el contador, el abogado, el educador, el psicólogo, el ingeniero, el matemático, físico, químico, biólogo, antropólogo. Todos son científicos, solamente que hay ciencias que son naturales, ciencias sociales, hay ciencias formales, ¿no? Así es. Ujú. Me dice, profe, ¿por qué tantos idiomas? Ah, es que pues el epistemólogo es el que evalúa a los científicos, pues evalúa no solamente al científico peruano, pues, sino también al científico inglés, al chino, al ruso, al italiano, al francés, al alemán. Así es, así es. Claro que sí. Me dice Diego, profe, pero la filosofía es como RV, pero biología y química es, es de lo mejor. No, que es que en el examen está viniendo como verbal, pero no es de esa forma, pues. No es de esa forma. El profe de verbal, a ver, ¿qué sabe de filosofía cuando interpreta textos filosóficos? Nada, no sabe nada. Una cosa es interpretar el texto y otra cosa es interpretar el texto conociendo todas las teorías del autor. No es que sea arrogante, ¿ya? Pero es así, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, yo leo un texto de biología y lo puedo comprender, pero lo que está comprendiendo un biólogo es muy distinto, porque él tiene todo un bagaje amplio, ¿no? Sobre las intenciones del autor, varias cosas, pues, ¿no? Claro, claro que sí, es muy distinto. Entonces, a ver, ¿qué dice en la primera? Dice, el Círculo de Viena propone la verificabilidad como criterio de marcación científica correcto, ¿no? Siglo de Viena dice un conocimiento científico solamente si se puede verificar en los hechos, ¿no? Por ejemplo, decimos el fuego consume al papel. Va a ser verdadero solamente si podemos verificarlo. O sea, lo vemos, bueno, lo vemos. A eso. Profe, ¿el autor es Rudolf Carnap? Sí, él es el máximo exponente. Rudolf Carnap. Ya. Entonces, el primero es verdadero. Vamos al segundo. Thomas Kuhn consideró que la ciencia normal está orientada por un paradigma claro, o sea, una teoría científica. Karl Popper afirmó que la investigación científica proporciona conocimientos absolutos. No, porque son refutables, pues. Son refutables. Entonces, para Popper, el conocimiento científico no es absoluto, es hipotético. A ver, ¿qué más dice? Eh, Ludwig Wittgenstein influenció notablemente en la epistemología del neopositivismo. Totalmente cierto, verdaderazo, ¿no? Neopositivismo es lo mismo que Círculo de Viena, son sinónimos. En el examen ha aparecido el nombre Círculo de Viena varias veces, neopositivismo pocas veces, pero también ha aparecido un sinónimo que normalmente yo no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, hay un sinónimo así. Empirismo, ustedes escriban completo, por favor. Empirismo lógico. Así es, empirismo lógico. Ese es el sinónimo que se ha utilizado en el examen de admisión. Sí es cierto, hay algunos que lo llaman así, pero no estoy muy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué empirismo lógico? Empirismo lógico porque como parten de Wittgenstein, y Wittgenstein en su libro titulado Tractatus Lógico Philosophicus decía o dice que una proposición es verdadera solamente si lo que se dice coincide con los hechos. Por ejemplo, cuando digo el pez es acuático, esa proposición es verdadera
solamente si así tal cual se dice ocurre en la realidad. O sea, yo tengo que ver en la realidad que verdad o es verdad que un pez está viviendo en el agua. Esa es una experiencia. Por eso se dice lógico, porque la proposición es un elemento de los razonamientos. Y los razonamientos son parte del estudio de la lógica. Ya, muy bien. Entonces, la respuesta es dos verdaderos, un falso y un verdadero. Ahí salió casita, ¿no? A ver, casita. Así es, Andrea. Ya, muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. La ciencia se fundamenta en el principio de verificación y en una lógica hipotética deductiva. Esta es una idea de Popper, así nos dice Popper, o así diría el Círculo de Viena. Si dice principio de verificación, sería Círculo de Viena. Una lógica hipotética deductiva sería Popper. Pero esas teorías, a pesar de que no son teorías conciliatorias, bueno, son utilizados como para decir lo que podría ser la ciencia. Y la disciplina que estudia la ciencia es la epistemología. Es la ciencia que tiene por objeto de estudio a todo tipo de realidad creada por el hombre. ¿Cuál sería? A ver, veamos alternativas. Ciencia formal, natural, social o religiosa. No hay ciencia religiosa para empezar. Esta alternativa me aburre. Ya mi colega puso pues esa alternativa que se pasa. No es ciencia religiosa, no existe pues eso. Una cosa es la ciencia, otra la teología y otra la filosofía. ¿Eh? Pues filosofía, ciencia y religión son cosas distintas. Bueno, ¿la respuesta cuál es? Hay dato. Es la ciencia que tiene por objeto de estudio a todo tipo de realidad creada por el hombre. Por el hombre. No puede ser natural, por ejemplo. Porque las ciencias naturales, como la física, química, la biología, estudian toda la realidad creada, generada por el hombre. No va, no va. Social, no sé, la respuesta es social. Pregunta 6. Relacione las características del conocimiento científico. A ver. Características. Sigue reglas y pasos necesarios en la investigación. Eso sería metódica, ¿sí o no? Pues aquí va la A. Supone la descripción o explicación de un objeto. Esto puede ser aquí. La B, ¿no? Descripción en el sentido que debe ser tal cual, pues, ¿no? Estudia una parte, ya, ese regional o particular, ¿no? Entonces sería acá C. B a C. B a C. Ya, B a C, la B. ¿Y qué quiere decir bichota? ¿Por qué escriben muchas veces bichota? No sé qué significa eso. Soy demasiado sano.
7. Para Kuhn, para Thomas Kuhn, el gran científico Kuhn, el gran epistemólogo Kuhn, la ciencia no tiene un desarrollo acumulativo o progresivo, sino ¿Mm? La ciencia no tiene un desarrollo acumulativo o progresivo, sino lógico, lineal, cíclico, ¿no es cierto? Cíclico. Debido a que el hombre produce a la ciencia, podemos sostener que los conocimientos científicos son de carácter ¿qué? ¿Natural? No, pues. Relativo, debido a que el hombre produce a la ciencia, podemos sostener que los conocimientos científicos son de carácter imaginario o artificial. ¿Cuál es? A ver, a ver. ¿Imaginario o artificial? ¿Cómo es la ciencia? A ver qué decía el gran Mario Bunge, pues. ¿Está el dato, sí o no? A ver. Porque él, ¿ve? ¿Qué dice a mí? En este proceso, el hombre construye un mundo artificial. Ese creciente cuerpo de ideas se llama ciencia. Ah, acá está el dato. Entonces, dedito. 9. Ha sido denominada pseudociencia. O sea, parece ciencia, pero no es. Obviamente que la matemática es una ciencia, que la medicina es una ciencia. Entonces, ¿cuál es? La C o la D. ¿Cuál es una pseudociencia? Parece ciencia, pero que no es ciencia. Y como no es ciencia, obviamente que no puedes estar confiándote, ¿no? Que la C, no te pases, por favor, la psicología es una ciencia, la astrología. No confundas con astronomía. Astronomía ya, eso sí, pues astronomía sí es ciencia, ¿no? Ya está bien, ¿no? Sí. Ah, ya, puse siendo para salvarte, pusiste, ¿no? Para salvarte, ¿no? Puesto eso, signo de interrogación. Ya, está bien, no hay problema. 10. 10, esa es la nota máxima en cualquier país del mundo, excepto Perú. Perú todo lo ve doble. Perú 20. Señala la afirmación incorrecta, cuidadito. Dice incorrecta, cuidado que te me equivoques. La epistemología estudia la clasificación de la ciencia, ¿sí? La epistemología estudia la función de la ciencia, ¿sí? La ciencia explica regularidades de la naturaleza, ¿sí? La epistemología elabora leyes y teorías científicas, no, no elabora leyes y teorías científicas, sino cuestiona las leyes, teorías, los evalúa, los critica. Esa es la incorrecta. ¿Ya? ¿Listo? 11. La página 11 me recuerdo. La página 11. Es considerada una respuesta provisional. Facilito, ¿eh? El examen también hay preguntas fáciles, no te pases. El examen no todo es difícil. El examen de San Marcos hay preguntas que son fáciles. Sí, son directas. Así dicen los profes de matemática, por ejemplo. Esta pregunta está fácil. Hipótesis, claro. Hipótesis. Solución provisional. 12. Indique una característica del conocimiento científico. Indique una característica del conocimiento científico.
¿Prescinde de la experiencia sensible? No, pues la ciencia necesita todavía su verificación, excepto tal vez lógica matemática. ¿Se basa en la práctica asistemática? No, la ciencia es sistemática. ¿Refleja la subjetividad? No, 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 la ciencia es objetiva. Entonces, no queda otra cosa más que la D. ¿Se hace cada vez más especializada? Claro, pues claro. Más antes, por ejemplo, un médico era el que cuidaba toda la salud, trataba toda la salud. No, ahora no. Ahora, por ejemplo, hablamos del cardiólogo, ¿ve? Corazón nomás. Hablamos del oftalmólogo, ¿ve? Su especialidad. Hablamos del neurólogo, ¿te das cuenta? Cada vez se especializa más. Pregunta 13. El pago aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores cuando se administra con el desempeño. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones tiene correspondencia con el enunciado propuesto? ¿Es el planteamiento de un problema que debe verificarse posteriormente? ¿Mm? Puede ser. Señala un hecho definitivo que no admite otras pruebas ni experimentos para nada. ¿Es una proposición condicional sin ninguna relación con la epistemología? No, sí puede ser, pues. ¿Tiene la forma de una respuesta provisional frente a un problema? También puede ser, ¿sí o no? A ver, ¿qué dice? El pago aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores cuando se administra con el desempeño. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones tiene correspondencia con el enunciado propuesto? Entonces, ¿es el planteamiento de un problema que debe verificarse posteriormente? Sí. ¿Tiene la forma de una respuesta provisional frente a un problema? No, pues. No sería entonces un problema, sino sería una hipótesis, ¿sí o no? Porque para ser un problema más claro debería estar así, más clarito, ¿sí o no? Una interrogante por un problema. 14. El aprovechamiento y puesta en práctica del conocimiento científico corresponde a qué función. O sea, cuando aprovechamos el conocimiento científico, lo llevamos a la práctica, por ejemplo, ahora con las vacunas, ¿qué función se cumple? ¿La descripción, aplicación, explicación o predicción? Ahí se está aplicando, ¿no? Claro, se está llevando a la práctica el conocimiento científico de tal modo que sea útil, que sea útil. Ujú. La ciencia puede producir conocimiento, la ciencia puede producir conocimiento en orden, tiene que ser ordenado, porque en su estructura cuenta con fundamento, objetividad, un sistema o un método. Entonces sería aquí fundamentado, ¿no? Si es orden, ¿cuál es la respuesta? Casita. Es un conocimiento en orden, en orden. Ujú. Profe, ¿por qué no es metódica? No, sí, diría metódica o sería metódica si dice que hay que seguir pasos, ¿no? Pasos, hay que seguir procedimientos, ¿no? Así. Dice que está ordenado, ordenado, estructurado. Eso quiere decir que la ciencia es sistemática. Ujú. Ya, muy bien. Ya. Listo, bien, son las 3 en puntazo. Somos más exactos que la matemática. Ujú. ¿Sí? Listo, se acabó, se acabó. Ya muy bien, ya no hay más preguntas. Ya muy bien. Ya no vemos, no sé qué día nos vemos, el día miércoles. Ujú. Sí, nos vemos prontito. No sé si es martes, miércoles. Ujú. Gracias, nos vemos, muchas gracias, nos vemos prontito. Ajá. Gracias a ustedes. Almorzar, por favor.